dar la bienvenida a compañeros del área, también a usted, querido doctor, por darnos esa apertura. Asimismo, los estudiantes que nos acompañan y a todos los invitados dentro del campo artístico que hemos podido invitar para esta magnífica entrevista con usted, mi estimado doctor. Bueno, el doctor Benjamín Pinza, dentro de su trayectoria en varios campos profesionales, entre los que ha destacado como educador, escritor, poeta, músico y periodista, de los más renombrados. Me parece que hablar del doctor Pinza es sin duda hablar de la historia de un personaje, el cual nos haremos a referencia hacia una frase que fue extraída de uno de sus tantos aportes a la cultura, mi estimado doctor. Y qué mejor por definir a este gran personaje con la siguiente frase, ¿no? El lojano nace con un canto en la garganta, una guitarra en la mano y un poema en las páginas del alma. Creo que no hay mejor forma de poder un poco, si es cierto, su biografía, poderla resumir en esta frase. Bueno, mi estimado doctor, no sé, tal vez quiere usted acotar algo sobre este pequeño introductorio que le hemos realizado antes de iniciar con las preguntas. Bueno, yo quiero en primer lugar agradecerles a ustedes, jóvenes, por tener estas inquietudes muy importantes de conversar al menos, de una temática demasiadamente maravillosa y apasionada como es el arte, la cultura, la literatura, la poesía y las demás manifestaciones artísticas, ¿no? Me parece una temática demasiadamente singular y que realmente concita también la atención de todos, porque al final la música, la poesía, lo que hacen es darle aliento al alma, le robustecen la espiritualidad, lo hacen ver siempre grandioso. De suerte que realmente esta temática que ustedes han escogido, yo creo que amerita en estos tiempos que estamos viviendo aquí encerraditos, realmente nos hace bien la poca experiencia que uno puede tener, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias, doctor. Queremos dar como primera instancia paso al compañero Juan Pablo Armijos, quien es docente de nuestra institución y quien es también integrante del área de artes, quien tiene una inquietud para usted. Juan Pablo, por favor. Bueno, mi pregunta va enfocada a lo que ya usted estuvo esbozando en este momento, hablando un poco. El arte siempre ha estado vinculado al desarrollo histórico de los pueblos, cumpliendo diversos roles en cada época histórica. En este contexto de circunstancias actuales que nos toca vivir en el mundo, ¿qué función debería tener la literatura, la música y, bueno, y el arte en general para afrontar estos hechos que estamos viviendo? Bueno, Juan Pablo, la pregunta que usted la realiza realmente amerita una respuesta un poquito amplia, porque de por sí su inquietud es muy básica, muy fundamental. Yo quisiera comenzar manifestando de que el arte tiene su historia y eso lo hace multidisciplinario por la percepción de las diversas realidades y motivaciones que precisamente estos resortes culturales encuentran en su entorno. Además, diremos de que el arte es el reflejo de la sociedad. La sociedad cambia y con ello también cambia el arte y la cultura y se amoldan a esos nuevos tiempos. La literatura, el arte, la cultura tienen la altísima misión de ser la clave genética de nuestra forma de ser y de nuestra forma de existir. Entonces, yo diría de que si la Iglesia con sus diferentes sectas nos dividen, si las guerras nos matan, si las ambiciones por el poder y por la riqueza nos condenan, en cambio,
La música, la poesía y las demás formas expresivas lo que hacen es unirnos, nos armonizan, nos orientan, construyen. Por ello es de que los tres elementos vitales que rompen el silencio son la poesía, la música y el amor. Entonces, frente a esta situación que estamos viviendo, yo veo la necesidad urgente de que se deben abrir debates generados desde desde los diferentes puntos de vista, desde lo filosófico, desde lo sociológico, desde lo conceptual, desde los nuevos realismos y procesos investigativos. Debate que debe dar entre los artistas, entre los críticos de arte y de la sociedad en general, capaz de poder en esos debates problematizar esta temática respecto al rol que de aquí en adelante tiene que cumplir la literatura, la música, la cultura en general. Yo quisiera también enfatizar en el hecho de que el arte no es cómodo, el arte no es conformista, el arte es indagador, es curioso, es persistente. El arte es imaginativo, es creativo. Yo diría incluso algo más, el arte es utópico y eso lo hace más interesante. De suerte que el arte no es simple. El arte exige vocación, pasión, habilidades, destrezas. El arte exige compromiso, compromiso personal y compromiso social. El arte exige una mente compleja, una mente vitalista y una mente analítica. Lo que sí, mis estimados amigos, lo que yo sí noto es que hay unos ciertos abismos intergeneracionales entre los artistas, porque cada uno como que vive épocas diferentes, pero no nos damos cuenta de algo, de que lo que apreciamos hoy como obra de arte tiene sus raíces profundas en el pasado. Yo creo que esta tríada entre pasado, presente y futuro hay que siempre tomarla en cuenta. Yo veo que hay una especie de una filosofía fatalista que nos tratan de imponer. Vive solo el momento, vive solo el minuto. El pasado ya pasó, el futuro está por venir. Y yo digo una cosa. Si yo quiero saber lo que soy, tengo que primeramente recurrir a lo que fui. Y sabiendo lo que fui y sabiendo lo que soy, yo puedo proyectarme a lo que debo ser. Entonces, otra cosa, miren ustedes, cuando solamente estamos privilegiando el presente y minimizando el pasado, ¿qué significa? Y nuestros padres, ¿qué nos dejaron? Nuestros antepasados, ¿qué nos dejaron? Ahí están las raíces realmente profundas. Entonces, a esta situación hay que verlo realmente con mucha serenidad y con mucha reflexión. Pienso que los nuevos lenguajes expresivos surgen precisamente de la recreación de las técnicas y de los conceptos de arte de otras épocas. El pasado siempre será la fuente nutricia del presente. Por ejemplo, la pintura. En la pintura se incide en la creación de imágenes con técnicas realistas, fotográficas. Igual ocurre en la música. Fíjense ustedes que la música romántica puede mezclarse con el concepto más moderno de creación del espacio escénico, con técnicas digitales, generando videos artísticos. Hoy mismo, miren ustedes de que estamos viviendo eso. Nuestros maravillosos artistas se conectan como estamos conectándonos nosotros acá y logran hacernos conocer sus producciones musicales. Y eso
está alimentando el alma de todos quienes estamos viviendo encerrados por esta situación de la pandemia. Entonces, miren ustedes lo maravilloso que es el arte. ¿Quién nos está alegrando el alma? ¿Quién nos da vibraciones en nuestros sentimientos? ¿No? ¿Quién no le dan textura especial a la vida? Es precisamente la música, la poesía, las manifestaciones expresivas. De manera que yo diría que esta pandemia no va a aplastar, no va a detener, peor matar a la música, a la poesía, al arte, a la cultura, porque ellos son los ingredientes esenciales e imprescindibles de la vida. Wilson, por favor. Muy buenos días, muy buenos días. Escuchando sus palabras, me acojo a las suyas. Es un gusto tenerlo acá. En la misma línea de la importancia del arte, nosotros como educadores de la materia de educación cultural y artística, que estamos preocupados justamente para que esta materia se convierta en algo más con muchas fortalezas en una institución. Ahora tenemos un currículo escolar, un currículo que nosotros lo estamos manejando, pero hay una dificultad en cierta medida, porque muchos de los docentes que se encuentran en las instituciones que manejan la materia no son personas que han estado inmiscuidas en el tema artístico. Yo lo veo por ahí. Segundo, tenemos un currículo tan amplio e interesante para nosotros como artistas, para mí muy bueno, en el cual nos permite explorar diferentes tipos de lenguajes, música, teatro, danza, la tecnología, como usted lo ha dicho, que se ha vuelto indispensable ahora. El reto ahora es que el maestro pueda estar inmerso en ese tipo de actividades. La interrogante es, mi doctor, usted como docente, como investigador, como administrativo, como artista, ¿cuál cree que es el aporte que tiene la materia de educación cultural y artística actualmente en una institución y hacia los jóvenes y niños? Muy interesante realmente la pregunta. Me inquieta algo que dijo al principio. Mire usted, es una forma de minimizar y no entender lo que realmente significa el arte. El arte tiene que estar en las manos de quien debe estar, pues. O sea, no puede ser algo así que se le da a cualquier persona porque yo ya más o menos explicaba en la pregunta anterior las características que tiene el arte y el perfil realmente de un artista, ¿no? Entonces yo digo, para responder a su pregunta, partamos primero de lo siguiente. ¿Qué es cultura y qué es arte en los términos más sencillitos? Porque a lo mejor por ahí no se entiende primero, porque no se parte de saber qué mismo es el arte y qué mismo es la cultura. Entonces yo diría que la cultura es el conjunto de conocimientos, de costumbres, de tradiciones, de creencias, de moral, de hábitos, de habilidades que constituyen la personalidad de un pueblo. En otras palabras, todo lo que el hombre crea al interactuar con su medio físico y con su medio social, y que es adoptado por la sociedad como un producto de tipo histórico. O en términos más concretitos, yo diría que la cultura es todo acto de creación estética que realiza el hombre. Por eso es de que yo digo, hay cultura, y de la buena, del esencial, tanto en el hombre, por ejemplo, en el hombre de cera, de acá que hacen sus vasijas de barro, que hace su cuchara de palo. Ahí hay arte. Como arte también es lo que hace Di Blasio, por ejemplo, en su piano, ¿no es cierto? ¿Qué es el arte en términos también así sencillos? El arte no es sino un producto estético, expresivo y comunicativo, por medio del cual se expresan las ideas, los sentimientos, las emociones, y a partir de ello incluso se genera, fíjese usted, una concepción del mundo, de la realidad, de la naturaleza, del hombre, de la vida. Y lo expresamos a través de la música, lo expresamos a través de la poesía,
a través de un cuadro pictórico, a través de la danza, a través de la escultura. Entonces, mires, concebida así la cultura y el arte, yo diría que, por ejemplo, la educación artística y cultural, ¿a qué le ayuda? Le ayuda, por ejemplo, al niño a conocerse mejor por dentro, en su mundo intrínseco. Y no solamente eso, sino también le ayuda a autodescubrirse. Además, le desarrolla su sensibilidad y la capacidad perceptiva del entorno que a él le rodea. Esto, a su vez, le permite sacar a flote sus sentimientos, sus ideas, sus curiosidades y sus emociones. Pero hay algo más. Le ayuda a desarrollar el sentido de lo humano, de lo sensible. Por eso es de que el artista se conmueve y haya inspiración en las cosas hasta más sencillitas, que para otros pasan por desapercibido. Además, mire, le mejora el sentido de la empatía, es decir, esta forma de entenderlo, de comprenderlo al otro. Y a través de comprenderlo al otro, desarrolla una excelente comunicación que justamente le ayuda a la interacción social. Pero además, que a mí me parece muy importante porque así se lo ha vivido, esta educación cultural, esta educación artística, le ayuda a desarrollar al niño la autoestima, que es algo demasiadamente importante. Porque, por ejemplo, la autoestima es tan importante porque muchas veces cuando no se tiene autoestima, es una forma también de que digo, bueno, yo no valgo para nada y para nada valgo, pues. Pero cuando yo tengo autoestima, yo creo que soy un individuo muy capaz, muy inteligente, que tengo mi talento para poder desarrollar cosas importantes en la vida y siempre dejar huellas en la vida y en los espíritus. Además, le desarrolla y le fortalece la salud mental y la inteligencia emocional, aparte de desarrollar las habilidades cognitivas y el poder creativo y el poder imaginativo. En concreto, yo diría que la educación artística, la formación cultural, precisamente le ayuda a robustecer la buena personalidad al niño y al joven. Muchas gracias, doctor. Bien, vamos a continuar con la tercera pregunta. Asimismo, el compañero Marcelo Morocho, quien es docente de nuestra institución también, tiene una inquietud. Marcelo, por favor. Doctor, con el atento y cordial saludo y a la vez me suma al agradecimiento por haber aceptado esta invitación a compartir estas experiencias que le benefician mucho a nuestros estudiantes. Pues conocedores un poquito de la historia musical y cultural de nuestra provincia, toda esa cantidad de, muy importante de artistas en todos los ámbitos que nuestra ciudad tiene, pues usted como educador, como poeta, como músico, ¿cuáles serían las estrategias que usted plantearía para que las futuras generaciones conserven ese legado musical, poético, artístico, literario y sea promovido hacia el futuro ese legado? Marcelo, es muy interesante lo que usted me plantea. Comencemos diciendo de que Loja es una tierra prodigiosa al contar con una formidable cantera de extraordinarios músicos, poetas, historiadores, intelectuales, escritores, artistas y apasionados por la cultura. Eso Loja lo ha sido desde siempre. Entonces yo digo, este legado realmente que nos dieron nuestros antepasados, pienso que como estrategias habría muchas, pero yo quisiera perfilar unas pocas. Por ejemplo, yo creo que es bueno refrescar siempre la memoria de quienes
hicieron o iniciaron esta historia cultural, literaria y musical en épocas pasadas. Porque ahí están, como lo decía más antes, ahí están nuestras raíces. Y todo ello ha servido para levantar este gran patrimonio cultural y llamarnos, o que nos han llamado la capital musical del Ecuador o la capital intelectual del Ecuador. Primero eso. Segundo, las actuales generaciones, yo creo que les toca un gran reto. Poner en práctica esa tríada muy interesante de imitar, igualar y superar. Esto para no quedarnos de glorias pasadas, reviviendo solamente glorias pasadas, sino que ellos nos dieron, ¿no es cierto? Nos dieron. Yo digo, cada hombre es un hijo de su tiempo. Ellos dieron lo que debían dar, pero a las actuales generaciones les toca no solamente conservar ese legado, sino también desarrollar una nueva producción, porque ese es su desafío. Además, yo digo, otra estrategia sería el que se diseñe, que se levante un plan de fortalecimiento cultural y de preservación de este legado histórico, que debe ser diseñado entre los directivos de las entidades culturales, con los directivos también de los establecimientos educativos de todos los niveles, del primario, secundario, universitario, para que ello posibilite realizar encuentros, realizar conversatorios, realizar exposiciones, realizar la visita de personajes actuales, por ejemplo, de la música, que son memoria viviente, de la literatura, de la plástica, de la escultura, del teatro, para que compartan sus experiencias con los niños y jóvenes, porque tenemos la mala costumbre. Solamente cuando ya se muere, en ese rato tratamos de recordarlo, de quererlo revivir, ¿no es cierto? Lo que cuando en vida ni siquiera, como dice nuestra gente común y corriente, no le paramos bola. Entonces, yo creo que esa es una buena también estrategia de hacerlo. Además, pienso yo de que debe haber por parte de los directivos de las instituciones educativas la mejor apertura que se dé a los profesores de educación cultural y artística y a los profesores de lengua y literatura, para que precisamente lleven a sus alumnos a los diferentes actos y buenos actos culturales que hay. Por ejemplo, a la presentación de un libro, a la presentación de un recital poético, a la presentación de una obra pictórica, etcétera, etcétera. Porque allí es donde realmente el niño y el joven se contagia, se motiva y le haya gusto a las bellas artes y a la cultura. Y eso le permite también a él también descubrirse y ve cuál es realmente su tendencia que él tiene. Y miren ustedes, y esto es tan importante hacerlo porque los profesores, ¿qué deben hacer? A ver, ustedes me van a hacer un reportaje de ese acto al que ustedes se los va a llevar. Y miren, y ese reportaje llevado al aula, se lo socializa y se lo comparte con los demás. Realmente eso me parece demasiadamente interesante. Y finalmente yo creo que hay que buscar los mecanismos necesarios para poder de alguna manera rescatar la oralidad. Fíjese, la oralidad ha sido un instrumento hermoso, porque miren ustedes, a través de la oralidad se transmitía los valores, las costumbres, nuestra cultura popular. Miren ustedes, hay que decirlo aquí como una parte realmente que es interesante tomarlo en cuenta. Nuestros abuelos nos amarcaban a los nietos y allí nos contaban cuentos, leyendas, tradiciones y nos transmitían sus valores, nos transmitían su cultura. Las mamitas les transmitían las recetas medicinales,
de cocina, de tejido, de bordado, de costura. Hoy, y mire, en cambio, los celulares, las tablets, en cambio como que dispersan, rompen esa comunicación familiar. Qué bonito sería revivir eso de que la familia se reúna con sus abuelos, con sus papás, los hijos, los nietos, y hagan la más hermosa conversa del mundo, porque allí realmente es la primera formación que debe haber. Y finalmente yo digo que valdría la pena hacer un registro de testimonios escritos y orales, de documentos, de archivos, de álbumes sobre narraciones, cuentos, amorfinos, que el amorfino era muy, muy interesante aquí en Loja, en la provincia. Rescatar todo ello, y que, porque eso nos permitiría adentrarnos en el vivir cotidiano de la gente, donde hacen ellos sus propios actos culturales, sus reuniones sociales, y allí ellos aprender realmente de ellos y rescatar ese tipo de patrimonio también, que a la final lo hemos dejado pasar por desapercibido. Con todo gusto, Cristian. A mí me parece que lo que ahora se ha planteado uno tiene que realmente poner lo mismo en práctica. A mí me parece que este contacto, esta relación directa con los jóvenes y contar las experiencias de uno, ¿no? No hay mejor experiencia que la que uno se la ha vivido mismo, y si eso sirve a los jóvenes estudiantes, qué mejor, ¿no? Y uno tiene que hacer las cosas sin egoísmo, dando todo. Nada se va a llevar de este mundo. Y los profesores, yo digo, el buen profesor debe ser siempre un alumno permanente. Pero el mejor profesor, el más estupendo profesor, es aquel que no tiene egoísmos. Y fundamentalmente el mejor maestro es aquel que tiene las manos de un agricultor, el cerebro de un sabio y el corazón de un niño. Ese es el auténtico maestro, de manera que estamos para compartir. Y encantado, cuando esto se termine, estaré presto realmente para asistir a la institución educativa y compartir gratamente con los estudiantes. Muy amable, doctor. Muchas gracias. De mi parte, muy agradecido a nombre de todos mis compañeros. Y pues nada, desearle un magnífico día y que se pueda seguir sobrellevando esta emergencia que tenemos en este momento. Muchas gracias, doctor, y que tenga un magnífico día. Mi querida ciudad, sol de verano, melodía eterna de la vida, inspiración de bardos y cantores, follaje de arbustos y colinas, inspiración de bardos y cantores, follaje de arbustos y colinas. Es mi loca ciudad, no bien cantada, vestida de benfaique y pomas rosas. Eres el saucedal donde se anida mi verso, mi cantar y mil jazmines. Eres el saucedal donde